Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a hacer este ejercicio donde tenemos que aplicar el cambio de base para calcular los siguientes logaritmos. En todos estos logaritmos no vamos a tener valores exactos. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1000 va a ser un valor entre 9 y 10. Sabemos que 2 elevado a 9 es 512 y 2 elevado a 10 es 1024. Entonces 2 elevado a 9 es menor que 1000 y 1000 es menor que 2 elevado a 10. Por lo tanto, este logaritmo en base 2 de 1000 tiene que estar entre 9 y 10. Para hallar esto en la calculadora, cuando no tenemos en la calculadora opción de poner base distinta de, por ejemplo, base e para los logaritmos neperianos o también en la calculadora base 10, entonces tenemos que hacer un cambio de base para calcular el valor de este logaritmo. Y lo que hacemos es, si lo queremos en logaritmo neperiano como nos están pidiendo el ejercicio y si lo tiene nuestra calculadora, tenemos que poner logaritmo neperiano del argumento entre el logaritmo neperiano de la base. Siempre es así. Entonces, si hacemos logaritmo neperiano de 1000 entre logaritmo neperiano de 2 en la calculadora, obtenemos el valor 9,96578, etc. Vemos que efectivamente tiene que estar entre 9 y 10 como habíamos predicho. Y como 2 elevado a 10 es 1024 y 2 elevado a 9 es 512, está más cerca del 10 que del 9. En este otro caso de aquí aplicamos el cambio de base, logaritmo neperiano de 723 entre logaritmo neperiano de 5. Como en la calculadora siempre vamos a tener los logaritmos neperianos, pues podemos hacer este cálculo para hallar este logaritmo de aquí. Este sale 4,09050, etc. En este otro de aquí tenemos logaritmo en base 10 de 2500. Sabemos que 10 elevado a 3 es 1000, 1000 es menor que 2500 y 2500 es menor que 10 elevado a 4, que es 10.000. Entonces este logaritmo de 2500 tiene que estar entre 3 y 4. Haciendo el cambio de base hacemos logaritmo neperiano de 2500 entre logaritmo neperiano de 10, que es la base de este logaritmo. Y esto sale 3,39794, etc. Vemos que efectivamente está comprendido entre el 3 y el 4, como habíamos predicho. Y bueno, aquí en este caso a lo mejor podíamos haberlo calculado directamente en la calculadora porque la calculadora suele tener logaritmos neperianos y logaritmos en base 10 como mínimo. En este último caso de aquí tenemos logaritmo en base 3 de 10. Sabemos que 3 al cuadrado es 9, 9 es menor que 10 y 10 es menor que 3 al cubo, que es 27. Entonces este logaritmo de aquí tiene que valer 2, algo. Hacemos el cambio de base, logaritmo neperiano de 10 entre logaritmo neperiano de 3 y esto sale 2,09590, etc. Vemos de esta manera que el cambio de base es muy sencillo. De hecho, cualquiera de estos logaritmos se puede hacer cambiando a la base que queramos. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 10 puede expresarse con la base que queramos. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 10 partido de logaritmo en base 2 de 3. O también, como hemos hecho, logaritmo neperiano de 10 entre logaritmo neperiano de 3. O también logaritmo en base 10 de 10 partido del logaritmo en base 10 de 3. Siempre sería así. Aquí, por ejemplo, podríamos poner logaritmo en base 5 de 10 entre logaritmo en base 5 de 3. Y así sucesivamente. En general, podemos poner logaritmo en base a de 10 partido de logaritmo en base a de 3. Siempre vamos a obtener el valor que hemos obtenido antes, 2,09590, etc. Pues así es como se hacen estos ejercicios. Hasta la próxima.